profesor. Hoy vamos a presentar el proyecto académico sobre analizar los fundamentos de macroeconomía, el PBI, el empleo y la inflación, tomando en cuenta la realidad del contexto local y mundial. Okay. El primer punto es analizar el comportamiento del PBI de los últimos 20 años, pero en este caso hicimos 10 años, en forma total y del sector al que pertenece la empresa. Acá, como se ve, está el gráfico desde 2015 hacia 2025. Ahí se ve. Entre los años en 2015 y 2025, la economía peruana fue atravesando un ciclo de crecimiento, retroceso y recuperación, reflejada claramente en la evolución anual del PBI. Este periodo ha estado marcado por factores internos y externos que han influido significativamente en el comportamiento de la actividad nacional. En 2015, el Perú experimentó un crecimiento moderado de PBI en comparación al año anterior, y durante el 2016 el crecimiento se consolidó y la producción minera continuó siendo el motor principal económico de Perú. Y en el 2007, aunque el PBI se mantuvo una trayectoria positiva, el crecimiento fue algo menor que en los años anteriores. Esto se debió ya debido a los factores climáticos y más precisamente al fenómeno del Niño. En el 2018 se consiguió una expansión moderada del PBI, como en los sectores y servicios como el comercio y la inversión privada. En 2019 la economía siguió creciendo, aunque a un ritmo un poco más lento. Esta incertidumbre política interna aumentó, afectando el nivel de confianza social y reduciendo la inversión pública. En el año 2020 fue un punto no tan positivo para el PBI, ya que se llegó la pandemia de COVID-19. Esto provocó caídas económicas muy severas en el Perú. Y en el 2020 hubo un recuperamiento notable, pero el PBI no creció tan significativamente, pero la inversión pública y la inversión interior también hicieron que hubiera una reactivación positiva para el PBI. Durante el 2022 la economía creció, aunque no de manera moderada, porque las futuras aumentos y los aumentos de precios y energía junto a problemas logísticos y temas geopolíticos generaron presiones inflacionarias. En el año 2023 marcó una ligera caída en el PIB, esto debido a los climáticos como el ciclón Yaku, que afectó a los sectores como las chacras y la agricultura. Y el año 2024 la proyección apuntaba una recuperación moderada del PBI, pero y una mayor estabilidad en las condiciones climáticas y un repunte de la inversión pública. Y en el último año, que es este año 2005, ya sigue recuperando sobre el PBI, anticipan que una continuidad en la senda de crecimiento, si bien la incertidumbre política sigue siendo un factor de riesgo, espera que la economía peruana logre consolidar su recuperación. La condición, mi compañero. Entre 2015 y 2025, Perú mostró una evolución marcada por crecimiento, crisis y recuperación. Del mismo modo, el primer pico alto se dio en 2018 y 2019, gracias al impulso minero, el consumo interno y la inversión pública. También se puede decir que en abril de 2020 marcó el punto más bajo de la década por el impacto de la pandemia del COVID-19. Y en diciembre de 2022 el PBI alcanzó un nuevo pico por la recuperación del consumo, exportaciones y inversión. También se puede decir en factores como la minería, la estabilidad, macroeconomía y gasto público nos van a explicar los momentos de crecimiento, como también la pandemia, los conflictos políticos y fenómenos climáticos van a explicar los momentos de caída. Otros puntos también que se puede ver que el gobierno respondió con bonos sociales como el Reactiva Perú, apoyo a MAIS y estímulos monetarios. Y en el 2023 la economía volvió a caer por protestas y fenómenos como el ciclón Yaku y el Niño. Para 2024 y 2025 actuales se espera una recuperación moderada. Gracias a inversión privada y asociaciones públicas y privadas. Ya como último punto, el Perú ha demostrado capacidad de recuperación, pero sigue vulnerable a riesgos internos y externos. Bien. En este caso hablaremos sobre el punto B, que sería análisis del empleo y desempleo a nivel regional. Nos toca analizar, bueno, ahí tenemos los gráficos que todo eso indica lo que ocurrió durante
durante esos años y meses. Y durante el periodo de esos años, del 2020 a 2024, el comportamiento del empleo por Lima Metropolitana mayormente ha estado marcado en eventos que se transformaban profundamente al mercado laboral. Y durante ese 2020, ese año, tuvo la pandemia que era el 2019, COVID-19, en la cual tuvo una severa estructura ocupacional en la capital, lo que era la población. Y ya económicamente en la PEA se vio afectada por millones de personas que perdieron empleos, que perdieron todo tipo de subempleo. Y ese año tuvo una crítica de tasa de desempleo alcanzando niveles altos, un 12,5%, mientras que la cantidad de personas con empleo cayó a 4,2 millones, lo que representó significativamente frente al promedio histórico, ¿no? El empleo adecuado sufrió una de las caídas más marcadas, descendiendo más de 34%, mientras que el subempleo y el empleo ocultó su manera bruta, reflejando una situación generalizada. A medida de todo esto fue estabilizándose con el contexto sanitario y económico en el 2021, con una lenta pero progresiva recuperación. Ese periodo ocupada en Lima aumentó cerca de un 20% respecto al año anterior, alcanzando alrededor de 4,9 millones de personas con empleo. Sin embargo, la recuperación aún no era suficiente para revertir completamente los efectos que hubo el año anterior, y la tasa de desempleo se mantenía elevada, rondando el 9,4% durante los primeros meses del año. A pesar de todo eso, muchas personas seguían laborando con condiciones informales y subempleadas, lo que evidenciaba que la calidad de empleo seguía siendo un desafío estructural. Y durante el año 2022 el ritmo de recuperación se mantuvo bien, y las cifras oficiales indicaban que el número de personas con empleo continuó en aumento. En el trimestre móvil agosto y octubre, entre agosto y octubre, la PEA ocupaba en Lima, que llegó aproximadamente 4,99 millones de personas, lo que representó un incremento casi de 6% en comparación a lo que fue el año anterior. Además, la tasa de desempleo se redujo a 7,2%, dando una señal clara que el mercado laboral limeño persisten brechas, lo que ya para el 2023 se consolidaba en la recuperación económica, que fue más clara hacia el trimestre del noviembre del 2023 y a enero del 2024, lo cual la población ocupada en Lima alcanzó el 5,3%. Ya pasando toda la etapa de la pandemia, se mantuvo a su vez la tasa de desempleo, que estuvo un 7,2%, obteniendo una mejor calidad de empleo, y dando adecuados comenzaron a incrementarse la proporción de trabajadores informales y sus empleados. Ya en el 2024 el número de ocupados en Lima Metropolitana llegó a superar el 5,5 millones, y la tasa de desempleo por su parte se redujo a 5,7% en noviembre, cerrando el año con una tasa promedio estimada de 6,4%. No, yo iba a hacer la A conclusión. la madre. No la sé. Okay. Sí, nomás sigue, sí. En la última década, la inflación en el Perú ha atravesado distintos escenarios marcados tanto por factores estructurales como coyunturales, reflejando los vaivenes del entorno económico nacional e internacional. Desde 2015 hasta el 2019, el país mantuvo una inflación moderada, controlada dentro del rango meta del Banco Central de Reserva entre 1% y 3%. En este control fue posible gracias a las políticas monetarias prudentes y una oferta relativamente estable de bienes esenciales. Sin embargo, en el 2020 marcó un quiebre importante, la aparición del COVID-19 y la posterior paralización económica, que empujaron a las autoridades a aplicar medidas extraordinarias como la expansión monetaria y fiscal para mitigar la crisis.
Inicialmente, esto no se tradujo en un aumento inmediato de la inflación, debido a la fuerte caída de la demanda agregada. Pero ya hacia 2021, especialmente en 2022, comenzamos a sentirse las consecuencias acumuladas de esos estímulos, justo cuando el contexto internacional agravaba la situación. A lo interno, la incertidumbre política también jugó un rol importante. La inestabilidad de los últimos gobiernos, sumada a una baja confianza empresarial, limitó la inversión privada y debilitó parcialmente las respuestas estructurales al alza de precios. Además, fenómenos naturales como el ciclón Yaku y la amenaza constante del fenómeno del Niño han afectado las cosechas, provocando escasez temporal de productos agrícolas en los precios en mercados clave, especialmente en 2023. No obstante, en 2024 se empezó a observar una reversión gradual de esta tendencia. Endureció su política monetaria desde finales de 2022, elevando la tasa de interés de referencia, lo que ayudó a controlar las expectativas inflacionarias. Asimismo, la estabilidad de los precios internacionales y una menor presión sobre las importaciones contribuyeron a reducir los niveles de inflación. En 2025 se estima que la inflación retorne plenamente del rango meta, con proyecciones cercanas al 2%, consolidando una etapa de recuperación económica y mayor equilibrio en los precios. Este comportamiento evidencia que si bien el Perú cuenta con instituciones monetarias sólidas, su economía no está exenta de los choques externos ni de los efectos de la incertidumbre política interna. La inflación en esta última década ha sido resultado de una compleja interacción entre factores globales, fenómenos climáticos y decisiones políticas, económicas, que en conjunto han puesto una prueba a la capacidad del país para mantener la estabilidad económica.